¿Cómo están, amigos? Buenos días y bienvenidos. Vaya cambio de clima en La Paz. Por lo menos no llovió. Dicen que desde la gobernación del departamento de La Paz en algunos momentos va a haber alguna información acerca de lo que las lluvias han venido dejando en las últimas horas. Cuando llueve hay la preocupación sentida. Ustedes saben las cosas que tuvo que pasar el departamento de la ciudad de La Paz a raíz de las lluvias y estos suelos inestables que nos rodean, al menos en la ciudad. Un abrazo para todos, amigos. Bienvenidos. Es cierto, escuchen bien, somos el 72% de la población en las ciudades y solo elegimos la mitad de los representantes del Congreso. Los habitantes en el área rural, a pesar de que ahora solo el 25% de la población elige, el otro 50% su voto vale el triple que el nuestro. Es decir, el voto de la gente del área rural vale el triple que el nuestro. Esto es lo que se viene a llamar una especie de geografía electoral. Lo ha expresado y muy bien en las últimas horas, lo ha expresado Humberto Bacaflor en una entrevista que tuvo con nuestra colega Radio Panamericana en las últimas horas. Pero esto está empezando a circular en todas las redes sociales y está preocupando. Hoy saldremos de la duda porque la gente del Tribunal Electoral va a estar con nosotros aquí para explicarnos ese tema de la geografía electoral. Y un poco más adelante el ministro de Educación estará aquí. ¿Cómo es eso de que los alumnos de primaria, entre otras cosas, claro está, a solo un aplazo perderán el año? Vamos a conversarlo. Además, no se olviden que está de ministro interino de Salud y ya hay el primer caso de coronavirus sospechoso en el país, en Cochabamba. Esos detalles en los siguientes minutos, queridos amigos. ¡Estronguistas! Bien, hay que darles el triunfo. Señoras y señores, Die Stronger. Quiero enviarle un gran abrazo a la gente stronguista que hoy está de fiesta. Precisamente no pudieron aguantar los de Atlético Tucumán. Precisamente esta actuación de Die Stronger ayer. Goles del colombiano Jair Reynoso y del brasileño Willy Barbosa encaminaron a Stronger a lograr este primer triunfo en la Copa Libertadores 2020 ante Atlético Tucumán. Primera mitad del encuentro transcurrió sin mayores sobresaltos hasta el primer minuto de descuento con un tiro de esquina de juvenil Ramiro Vaca que encontró bien situado a Reynoso, quien terminó convirtiendo de cabeza y gol para Die Stronger. Primer tiempo. En el segundo tiempo, el ex seleccionador boliviano Mauricio Soria acertó con el ingreso de Willy en lugar de Carlos Áñez, pues en el minuto 68 el brasileño dio más aire al equipo paceño con la anotación tras una jugada combinada de Reynoso. Golazo para el 2. Y así comienza la actuación de Die Stronger en esta Copa Libertadores 2020 con un triunfo ante Atlético Tucumán. Hay que ser del Stronger hoy día, no porque esté de moda. Acaba de lucirse. Felicidades atigrados por esta victoria y así comenzamos antes de mediodía. Hay que reconocerlo. A ver, quiero referirme unos instantes a esta entrevista que está también circulando en las redes sociales, una entrevista que se hizo en este programa, a propósito de dos coroneles de la policía que desnudaron cómo se vivieron los momentos álgidos en el país dentro de la institución del Verde Olivo. Vamos a ir con unas imágenes de apoyo de lo que dijeron acá, unos segundos, si me permite, solamente de esta grabación, porque tengo dos cosas importantes que comentarle a propósito de este tema. El domingo 27 de octubre fue convocado todo el Estado Mayor a una reunión en el Comando General, donde se suelen llevar las reuniones, e inició la reunión el general Calderón, indicándonos que había tenido una reunión con el, bueno, ellos le llamaba hermano Evo. Así le decía Yuri Calderón. Sí, con el hermano Evo, y que él se estaba satisfecho por el trabajo de la policía hasta entonces. Y manifestó también. Miren ustedes cuáles son las repercusiones de estas denuncias en las últimas horas. La presidenta interina Áñez expresó que muchos oficiales de la policía me comentaban que durante el régimen anterior solo primaba la prebenda. Era mejor ser amigo cómplice que ser el de mejor desempeño.
Esas prácticas, según la presidenta interina Áñez, se acabaron. Lo aseguró en el acto de entrega de sables y reconocimiento a nuevos generales. ¿Qué dice el ministro de Gobierno Arturo Murillo? Dijo, cuando los veo a ustedes firmes, haciendo tan buen trabajo, me siento muy contento de haber pasado por esta cartera de Estado que tiene a su cargo la Policía Nacional. Y espero dejar un granito de arena en cada uno. Ustedes tienen muchos años para seguir defendiendo lo que nadie nos puede quitar, la democracia. Nunca más vuelvan a subordinarse a un partido político, dijo el ministro de Gobierno en las próximas horas. Le dio una instrucción precisa al director nacional de tránsito. Por ejemplo, le dijo que el micrófono funciona un poco mal, hace segundos nada más, pero le comentaba lo que dijo la presidenta interina Áñez y Murillo acerca de la Policía Nacional. Para resumirles esto, esas prácticas de prebenda se acabaron, dice la presidenta interina Áñez, y el ministro de Gobierno Arturo Murillo dice que nunca más les pide a los policías que vuelvan a subordinarse a un partido político. Nos alegra mucho estas expresiones y ojalá sea una nueva etapa para la Policía Nacional. Adivinen, respetando criterios, siempre por favor respetando criterios y respetando valoraciones. Lo que usted va a ver a continuación, aquí en AM al inicio del programa, nos llama poderosamente la atención. ¿Quién no se acuerda del Papirri? El Papirri, Chazarreta, el artista Chazarreta. El Papirri, hace unos días atrás, estuvo en el Festival de la Música Folclórica Cosquín. Y déjeme decirle que no habló muy bien del país. No habló muy bien. Fue una presentación que tuvo con un grupo, tengo entendido, lo habrían invitado a tocar. Me llama la atención, respetando lo que opina, por favor, el Papirri, estos conceptos vertidos en Cosquín. Pero no solamente me llama la atención a mí, le va a llamar la atención a usted y le llama la atención a la prensa donde se está realizando precisamente ese festival. ¿Qué dijo el Papirri en el Festival de Cosquín? Hace días nada más. Vamos a escucharlo, por favor. Bueno, los amargados ahí que están en Bolivia ahora quieren que no cantemos, que no estemos alegres. Vamos a estar alegres porque creemos en la democracia, queremos que Bolivia vuelva a la democracia, que en mayo haya elecciones en Bolivia. Gracias al dúo Cuplanacu por todo lo que significa tocar acá en este escenario. Voy a pedirle al percusionista de Cuplanacu que me acompañe, porque mis músicos no han podido venir. La situación de Bolivia no está muy bien, así que vamos a cantarle a la huipala esta canción con el cariño para todos ustedes. ¡Que viva Cosquín! ¡Que viva la Argentina! Nos ha amargado estar en Bolivia ahora, quieren que no cantemos. Eso es lo que dice el Papirri. Que no estemos alegres. Vamos a estar alegres porque creemos en la democracia, queremos que Bolivia vuelva a la democracia, que en mayo haya democracia en Bolivia. No han podido venir mi grupo, ¿no? Los que tocan, por la situación que se vive en Bolivia. Eso es lo que dice Papirri en pleno Festival de Cosquín antes de tocar. Pero vamos a verlo, por favor, porque no solamente nos llama la atención a nosotros, vamos a ver un segundo acá. Miren ustedes, esta es la página de la cadena 3 Festivales. Es una página informativa acerca de lo que está sucediendo y dice, ¿la podemos encuadrar un poquito más, hermano, por favor, para que salga bien todo el título? Un poquito más atrás. Gracias, maestro. Un fuerte mensaje político durante el show del dúo Cuplanacu. El invitado del dúo santiagueño Manuel Monroy Chazarreta, bisnieto de Andrés Chazarreta y originario de Bolivia, enardeció al público de Cosquín con polémicas declaraciones sobre la situación política de su país. Manuel Monroy Chazarreta, bisnieto de Chazarreta, originario de Bolivia, fue invitado por el dúo Cuplanacu y expresó fuertes declaraciones sobre la situación política de su país. El Festival Nacional de Folclore de Cosquín no es ajeno a las cuestiones sociales que lo atraviesan y la noche del sábado no fue más bien la excepción. Utilizó el escenario
como plataforma para expresar su disgusto ante los últimos acontecimientos producidos en la transición del poder en Bolivia. Manuel Monroy Chazarreta solicitó a la dupla folclórica si podían prestarle a algunos de sus músicos, ya que aquellos que suelen acompañarlo no pudieron acudir debido a la situación de Bolivia, que no está muy bien, dijo frente al público el Papi Orri. Bueno, saquen ustedes sus propias conclusiones, nosotros informamos de lo que está aconteciendo afuera. Cosquín en la Argentina. Se mete a la política y quiere ser primera senadora por la paz. La Justa, la Justa. Estará con nosotros en el Queso y Marraqueta a la vuelta. Así comenzamos AM. Bienvenidos amigos, 10 de la mañana, 23 minutos. Queso y Marraqueta. La Justa está con nosotros esta mañana acá en el Queso y Marraqueta. Necesita presentación, yo creo que es más conocida, ¿no? ¿Qué vamos a decir de la Justa? ¿Hay algo nuevo en su currículum de la Justa? ¿No? Egresada, curso de, digamos, ¿sabes? Popular. Justa, ¿cómo estás? Papito. Un gusto saludarte. Lo mismo, corazón. Bienvenida. Gracias. Bienvenida, Justita. Aquí nomás, a tu servicio. Antes muerta que sencilla la Justa. Siempre quiero decir, por lo elegante. Siempre elegante. Gracias, muchísimas gracias. No se trata de sentirse bien, porque me he visto para mí. Me gusta estar siempre muy bien arregladito. Eres siempre distinguida, Justa, y eso se te reconoce de entrada. Muchas gracias. Justa, bienvenida al Queso y Marraqueta de Fides. Quesito collana. Quesito collana, marraquetita, fresquita, a ver, apretada. Ay, papito, Está no me pidas muchas cosas, papá, yo soy abusiva. Adelante, que es todo para ti, que es todo para ti. Mientras compartimos un cafecito, a ver, claro, lo primero que la gente dice cuando se entera de que estás en listas para ser senadora, con Camacho y Pumari además, Sí. ¿no? Dicen, ¿en serio? ¿Qué Bien, le en serio. ¿Qué le ha pasado a la Justa? Dice la gente. ¿Qué le ha pasado a la Justa? ¿Qué le ha pasado a la Justa? No le ha pasado absolutamente nada. La Justa está a invitación de dos héroes, dos hombres que han hecho lo indecible por unir Oriente y Occidente. Y he reconocido en ellos como mis guaguas, mis hijos, porque yo los veo así como muchachos y que son mis héroes. Muchas veces cuando somos jóvenes nos enamoramos de ciertas cosas, caricaturas, superhéroes, pero creo que tuvieron el suficiente valor para reencontrarnos, para que nos reencontremos los bolivianos en un solo país. Justa, es decir, a ver, Camacho y Pumari está 100% convencida de ellos. Sí, no de ahora. En noviembre, cuando pasaron los hechos, yo lo he admirado. O sea, decía, ¿quién es este tipo? ¿De dónde es? Y había mil conjeturas, ¿no? Esto que pertenece a tal, pertenece a cual. Dije, algún día voy a tener el gusto de estrechar la mano y agradecerle. Y mira, en cuestión de días cambia el rumbo de la Justa y ahora los estoy apoyando. ¿Cómo fue esto? ¿Te buscaron a ti, te encontraron, te dijeron, no quieres ser senadora por la paz? ¿Cómo fue la historia? No, tú sabes que yo salgo en noviembre de Canal 7. ¿En noviembre te fuiste al Canal 7? Sí, me sacan. Me sacan de Canal 7 y empiezo a hacer lo que siempre he hecho, atender mi restaurante y a ver, pero necesitaba ser escuchada, porque igual habían un montón de conjeturas, alguna gente que me decía qué había pasado, que por qué, que dónde, y tú sabes que estábamos bajo mucha tensión. Que yo diga algo podía explotar nuevamente. No sé qué, pero podía hacerlo. Que digas algo. Que diga algo, o sea, me han sacado de tal manera. Y no lo podía hacer. Pero tengo amigos, o sea, los considero mis amigos. Tal vez la palabra alguna vez la mal utilizan. Mis conocidos, como Carlos Mesa, como Samuel Doria, y otros personajes políticos a los cuales he recurrido en queja por lo que había pasado en Canal 7. Con un contrato vigente,
no era la forma. Y quería ser escuchada. Pero aparte de eso, tengo la oportunidad de ofrecer mis servicios de comida cuando contacto a estas personas. Es decir, tu restaurante. Sí, tu pero, restaurante sí, La Justa. Sí, Ajá. pero me dan pues torta por marraqueta, papito. ¿Cómo es que eso? yo he ido a ofrecer mis servicios y luego me he visto, pero Justa, espera, sabes que tú no solamente nos puedes, te necesitamos, sabes que esto. A ver, no, No me lo he ¿Camacho y Pumari creído. fueron a tu restaurante? No, la gente de ellos. Ah, la gente de Gente- Camacho y Pumari fueron sí. a comer donde La Justa, a tu Sí, restaurante. sí. ¿Ya? Y entonces, como ahí está, yo escucho todo mientras lo estoy atendiendo. Entonces ya sabía dónde estaban ubicados y ahí me presenté. Ah, ok. Hiciste contacto con ellos. Claro. ¿Y tú fuiste a buscar a Camacho y Sí, Pumari? sí. Ay, ¿cómo es eso de que tú los fuiste a buscar? ¿Por Claro, qué? sí había. Es que, papito, me parecía más sencillo, más fácil. Los otros me han dejado en puertas, ¿no? Que me ¿Los iban- otros? Los otros. ¿También los buscaste a los otros? A todos los que quisieran escucharme, porque yo tengo propuestas muy interesantes. No solamente me he dedicado a estar 18 años en la televisión cocinando, haciendo programas misceláneos de entretenimiento, no solamente eso es La Justa. Ajá. Entonces yo quería que me escuchen, pero estaba en puertas, nadie me llamaba, me decía después de la vacación o para qué cosita será. ¿A Mesa lo has buscado, por ejemplo? También. ¿Y qué te ha dicho Mesa? Porque Solo esta- saluditos nomás, saluditos. ¿Qué te ha Muchas dicho, Mesa? gracias, buenos días, que tengas lindo día. Entonces, nos hemos saludado. Y ahí quedó. Ahí quedó. Y tú ¿no? querías hablar con él, pero ahí claro, quedó. por supuesto, sí, también he buscado a su gente, he estado por la Plaza Murillo, he estado en la Gobernación, he estado en todo lado tratando de acercarme con alguno de ellos. Ok, Mesa no ve. ¿A quién más buscaste? A Samuel. ¿A Samuel? Sí, ¿Qué pasó también. con Samuel? Estaba de vacaciones y me dijo a mi vuelta, te llamo, y nunca me llamó. ¿No? Entonces, tenía que ver, y también estaba buscando dónde trabajar, o sea, porque yo amo la televisión, me gusta lo que hago. Y ya tenía dos medios, Católica y el Avia Yala. El Avia Yala ya empezaba, pero en cuestión de horas, plop, se dio vuelta absolutamente todo. Ya te ibas a hacer programa Avia Yala. Ya iba a empezar el lunes. Y ese lunes se da la candidatura. O sea, increíble. O sea, solo Dios, John, sabe por qué y dónde me lleva. Fuiste a buscarlo a Camacho, Sí. cuando estaba aquí en La Paz. ¿Y cómo te atendió? ¿Qué te dijo Camacho? No él, su gente, ¿Ya? de mil amores. Me han tratado como lo que siempre me gusta que traten, con respeto a la gente. Por favor, toma asiento, agüita o alguito. ¿Qué ha pasado? Yo estoy viniendo a ofrecer eso. Y ahí cambió, charlamos, vino mi hija, las cosas eran muy serias, pero no lo creía, o sea, porque todavía me dijeron para qué me quería. Y ya cuando me dicen, no, pues papito, qué cosa seria, porque desde donde esté, donde me quieren llevar, tengo que prepararme. Claro. Tengo que leer, tengo que interiorizarme de qué es, cómo es, qué voy a hacer. Pero nunca he tenido miedo a los retos y es por eso que estoy aquí. A ver, yo quería que me escuchen, dice La Justa. ¿Qué querías que te escuchen? ¿Qué quieres decir, Justa? Todo lo que tengo dentro, todo lo que pienso que necesita la población, porque tú, John, y mucha gente me conoce, yo soy mujer de a pie. Yo soy mujer de las calles. Yo vengo de una familia muy humilde, donde he aprendido a valorar el trabajo y las capacidades que tiene cualquier persona con respeto. Por eso es que siempre he dicho, pónganse en el lugar de la otra antes de criticarle, porque no es fácil para nadie, ningún oficio ni ningún trabajo que desempeñen. Muchas veces se critica a la mujer por ser mujer, y más todavía si lleva polleras, porque las lleva. Y ahora estoy siendo también atacada por esa situación. ¿Por la pollera y porque eres mujer? Sí. ¿O porque estuviste ligada al MAS, que es lo que te dicen? Ligada, Justa? ligada.
Porque dicen, ¿sabes qué dicen las redes? Dicen, ¿no? Ahí está pues la justa, dicen, ¿no? Antes lo defendía al Evo y ahora se va con Camacho. Eso es lo que dicen en las redes sociales. Digo, yo he defendido al señor Evo Morales Ayma, a su investidura, a lo que representaba para los bolivianos. Porque es necesario que el mundo entero sepa que se ha elegido a un presidente, se le ha dado una segunda oportunidad al 2009, ha continuado, pero no ha hecho bien las cosas, se ha desconectado de las venas del pueblo, se ha desconectado de mis mamitas y mis papitos, y se ha cegado en un poder enfermizo, donde ha descuidado muchas cosas que necesitábamos el pueblo. Y eso yo como madre, como abuela, no lo voy a pues aplaudir. Y eso he defendido, la investidura de presidente de los bolivianos. Pero la gente es como pasar de la izquierda a la derecha, más o menos, ¿no? Ese es el Este es nuestro cuerpo, John. Tenemos una mente y dos manos, izquierda y derecha. No funcionaría una sin la otra. Entonces, me he dado cuenta que no estoy en vano. Dios me está permitiendo, Dios, hacer otras cosas por mi país. Justa, ¿sabes qué hemos visto en los binomios? Te soy bien sincero. Desesperación. Me imagino que debe ser por lo acelerado de la agenda electoral. Claro, porque son solo... Porque iban buscando de un lado al otro poder llenar las listas. Dice que es terrible, es un trabajo terrible que lo concedo. Además tiene que ver la paridad, nos enseñaron aquí ayer en el programa, hombre-mujer, que es muy difícil. Pero empiezan a buscar los partidos, personas populares, conocidas, para atraer el voto. ¿Y sabes para qué? Para aprovecharse de llegar al poder utilizándolas como escalera. Y después te dejan a un lado. Ay, papito, serás con las que no conocen. Yo soy justa Elena Cannaviri Choque, papá. Conmigo no se juega. Yo las cosas las tomo en serio. O me quieres bien y para bien, o papito, estate pensándola. Yo he rechazado soy una mujer que me jacto de dignidad, papá. Porque muchas cosas he podido tener en la vida. Empresarios me han ofrecido. ¿Por qué? Porque se han enamorado de esa pantalla de televisión, lo que hacía esa cholita. No, papito, yo estoy para otras cosas, porque yo pienso, yo razono, yo sé lo que necesita mi pueblo. ¿Qué quieres, Justa, entrando de senadora? ¿Qué quieres hacer? Promulgar leyes en beneficio de todos los bolivianos, que sea consensuada. ¿Cuántas necesidades hay en todo Bolivia? Cada sector pide una y otra cosa. ¿Y para qué estamos las autoridades si no es para escuchar? Muchas veces nos sentamos y aquí ya terminó todo. Hay que hacer esto, tú mi amigo, tú... No, ahí está el pueblo, quienes te llevan, quienes votan por vos, quienes creen en vos. Tal vez esta sea mi única oportunidad y la última de mi vida. Tengo 56 años, ¿qué más voy a hacer? A los 56 sientes que esta puede ser tu última oportunidad, Justa. De hacer algo interesante. Y si se presentó la política, aquí estoy. Ahora muchos dicen, ahora va a vivir de la política, ¿qué ha vivido del MAS? ¿Quién ha vivido del MAS, papito? Yo me he hundido económicamente, guaguay, así, cero. Como muchos bolivianos. Porque solo era para algunos. Si no eras del partido, no, pues no servía. Pero sí para decirte a esto y que el otro. No, papito. Mira, no había trabajo. ¿Qué podía hacer? Aguantármela, chupármela. ¿Qué iba a hacer? Todavía tengo un hijo en colegio. Tengo 2 nietos que los apoyo. ¿Qué iba a hacer? Pero he tenido que seguir. Y ahora me dan esta oportunidad. Un partido nuevo, porque yo creo que nos vamos a curar las heridas. Creo en los jóvenes, creo en mi democracia, creo en mi país, creo en ustedes, mamitas y papitos. Creo en lo que hago porque me apasiono. Yo no lo hago, porque habían dicho esto. No, aquí chuyma, mamita, loco. Y porque pienso y razono, y porque sé que lo voy a poder lograr, porque voy a servirles a ustedes, mamita, como lo he hecho tantos años. Porque sé de tus necesidades, sé de todo lo que ustedes pasan todos los días.
Si me hablan de enfermedades, cosas, yo lo sé, John, porque he pasado. Tú sabes que mi hermana la negra ha muerto de cáncer. Si hubiera un gobierno conectado, yo digo, conectado a las raíces, no descuidaría lo que es más importante, salud y educación. Además el papel de mujer y de mujer de pollera. De alguna forma tú vas a ir a representar, si sale justa, a un sector de la sociedad como son los campesinos de la mujer de pollera. Qué misión más grande, ¿eh? Papito, no creo solo que voy a representar a un sector. Yo represento al oriente, yo represento... ¿Al oriente o al occidente? A todos, papá. Yo soy boliviana. Si mi atuendo me hace ver como muy de La Paz, siempre lo he dicho. Mira, en Nueva York la gente pensaba que era peruana y no podía decir, ¿las Perú? No, me he puesto ya mi bandera, quizás, y listo. Sabes que es bien raro, ¿no? En Nueva York, ahí. Claro. ¿Por qué? Porque quería, porque amo este país, no sabes. No sabes. Yo amo entrañablemente, te amo, Bolivia, carajo. ¿Sabes qué? Vibro. He estado un 6 de agosto en Virginia, he ido a preparar comida. Ay, es que, papito, esa emoción que se siente fuera del país en un día tan significativo para los bolivianos. Ajá, otra cosa, corazón. Llorando, bailando cueca, chacarera, cuyahuadita. Era un abrazo de fraternidad entre todos los bolivianos sin conocernos. ¿Te has puesto a pensar que yendo de primera senadora por un partido, tienes más posibilidades de estar ahí? Y segundo, hasta de ser presidenta o presidente. ¿Qué tal esa responsabilidad? Muy grande. Un desafío muy grande. Como te digo, John, nadie me va a dejar mentir, mucho menos yo. Esto ha pasado de la noche a la mañana. Ni en todas mis aventuras, mis fascinaciones, así, mis nortes, y esto puedo hacer, y esto, y que voy a viajar, porque tenía una invitación para irme a Europa, otro para los Estados Unidos, para ir a administrar 2 restaurantes. Nunca la política, ni por si acaso, pero ahora me estoy preparando. Difícil, pero como te digo, no temo los retos. Con la justa nadie se mete. No, papá, preguntarles a mis hijas. Uy. Preguntarles a los ¿Qué crees que vecinos. me dirían tus hijas si les pregunto? No, ¿Es cierto te va- que creo que Alguna tu mamá- vez quisiera que les preguntes. Ellas dicen así las cosas porque yo les enseño a ser verdaderas. No quieran congraciarse con alguien porque ese alguien crea que tú eres buenita. Digan las cosas como son. Porque yo no necesito que tú me quieras, que tú me admires por cómo me he visto. No. Lo que te exijo es respeto, como yo te lo voy a ofrecer también. Porque en el respeto involucra muchas cosas. Eso es lo único. Mira cuántas cosas me dicen. Heridos por dolor, porque han aprendido algo, porque han creído en algo y que los ha decepcionado y ahora el flanco, la justa, ¡pum, pum, pum! Aquí estoy. Lo que van a ver es sangre de una boliviana. Porque yo soy esto. Yo moriría por este país. Te digo así. Justa, muchísimas gracias por estar aquí. Papacito. Gracias. Mis preguntas lograron eco en ti para evocar sobre todo sinceridad. Tú me conoces, papito. ¿Qué te parece mi postulación? Esa es una Mírame buena a los pregunta. ojos, papá. No me Te estés- miro a los ojos, Justa, y Sí. digo que no confío en la política, Papito, ni confío en los políticos. podemos cambiar muchas cosas en la vida. Por Yo con favor. amor he cambiado muchas cosas. ¿Nos enseñas a confiar en la política, Justa? Tenemos que aprender A ver. primero a sanarnos, papá, a sanarnos de esas heridas que nos han dejado muchos años, haciendo entender que tú eras diferente por ser blanco, por ser alto, por ser rubio. No, tú eres un hombre boliviano. Si no hablas aymara quechua, igual boliviano.
Si no eres cholo, no eres criollo, igual boliviano. Y eso debemos aprender a respetarnos y sacarnos esa lacra de crucificarnos con nuestro pasado. Yo me quedo con esa frase, con la justa no se juega. Me alegro de que desde el primer momento dejes claro de que nadie se va a aprovechar de ti. Te deseamos Han suerte. tratado, papá, pero vieras cómo han quedado. Prometo que voy a preguntarle a las hijas, que a veces son muy buena referencia. Justa, muchísimas gracias por No, estar aquí. vos, Te deseamos papacito. toda la suerte del mundo y que la gente elija bien. Voy a estar paseando por sus barrios, todo, con choclos, con tomates, con lo que sea, papá. Aquí estoy, soy igual que ustedes, mamitas y papitos. Además, ¿quién han llevado a esta mujer que sea la loca de ustedes? La divertida, la cocinera. Solo ustedes me han hecho, con sus consejos, con sus críticas. Aquí estoy, ahora voy a otro lado. Que sé también y confío en que ustedes van a saber elegir a la mejor. ¡Ay, papito! Vamos a la pausa, amigos. El ministro de Educación está con nosotros en AM esta mañana. Acompáñanos. Disculpen ustedes algunas complicaciones técnicas que tenemos hoy en nuestro programa. Decía que está con nosotros el flamante ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, a quien le damos la bienvenida esta mañana acá en Fides. Ministro, lo recibo como ministro ahora, don Víctor Hugo, un gusto tenerlo aquí, bienvenido, buen día. Un placer estar en el programa y un saludo cordial a todos los televidentes. Sea bienvenido, sea bienvenido. Gracias. Además que está de ministro interino de Salud. Así es. La mitad hacia la derecha es ministro de Educación y hacia la izquierda ministro de Salud interino por estos días. Bueno, y estos días nos tocan un par de sustos. El primero en Uyuni, Sí. con el aviso de un supuesto o dos supuestos casos de coronavirus, y ahora con uno que está en revisión. Cuéntenos, señor ministro interino de Salud, por favor, cómo va esto que preocupa a la ciudadanía. Efectivamente, en Uyuni se detectaron el caso de 3 ciudadanos japoneses con síntomas parecidos al coronavirus. Se hizo el tratamiento respectivo, el análisis y podemos decir, después de ese trabajo, que no configuran un típico cuadro de sospecha de coronavirus, pero ciertamente una autoridad local generó susceptibilidad, pero hay un sistema de alerta que va desde lo local hasta lo nacional. Ese sistema funcionó adecuadamente, se soportó al hospital, el hospital al nivel departamental, el nivel departamental a nivel nacional, y después de ese trabajo que está realizando un comité interinstitucional, pues descartamos que sea un caso de coronavirus, porque según el protocolo internacional, además de los síntomas, debe provenir en los últimos 14 días un origen de viaje en China. O sea, puede tener síntomas parecidos, pero si no estuvo en China, entonces se lo descarta. ¿Se puede descartar eso? Se puede Dicen descartar. que quienes estuvieron por lo menos 14 días, o durante los últimos 14 días en China, se eleva, digamos, el grado de sospecha, ¿no? Así es, así es. Entonces, si hay síntomas, además estaba en China o venía de China, entonces hay que poner mucha atención. Ese caso de Uyuni se lo despejó, no hay coronavirus. A diferencia del último caso en Cochabamba. Ay, ay, ay. el que Un nos tiene miedo. muchacho de 18 años Ajá. volvió de China, llegó a Cochabamba y menos mal que se reportó a un centro de salud síntomas parecidos al coronavirus. Volvía de China. Entonces se hizo el tratamiento en el nivel respectivo y efectivamente los elementos que dan del análisis epidemiológico y de control, pues, y eso se comunicó a la opinión pública, configuran un cuadro sospechoso de coronavirus. Se seguirá con el análisis según el protocolo internacional que nos apoya a cargo de la Organización Mundial de la Salud y veremos oportunamente y informaremos cómo va evolucionando este caso. Pero como nos habíamos comprometido a informar los casos que surjan y no ocultar nada, pues aquí tenemos lo que técnicamente se llama un cuadro sospechoso de coronavirus. ¿Dónde está en este momento este joven de 18 años? Cochabamba, tengo Está en entendido. Cochabamba, en un lugar donde está recibiendo la atención respectiva de control de sanitario, como indica
el protocolo y cómo evoluciona el caso lo iremos informando poco a poco. Dios santo, Dios santo. Además, qué valiente él, ¿no? De decir, parece que tengo los síntomas, revísenme y someterse a todo lo que debe estar viviendo Esa ahora. actitud es lo que desearíamos de los posibles pacientes, de sus familiares, de los padres y madres, pero también en los lugares de trabajo, en escuelas, colegios. A veces los papás y mamás no damos mucha importancia y no nos gusta reportar, dejamos, bueno, eso va a pasar. Es mejor tomar previsiones, ¿no? Y si, ahora que hay mucha curiosidad, les invitaría a la población a entrar por internet, curiosidad, ¿qué quiere decir coronavirus? ¿Qué síntomas tiene? Etcétera, etcétera. El Ministerio de Salud está difundiendo contenido sobre estos aspectos y reportarlo. Y si se lo descarta, en buena hora. Y si no, entonces tomar ya las medidas adecuadas en este caso. Vaya trabajito que le dejaron, ministro, porque Pues, el dengue también del otro lado lo debe estar teniendo sin pausa. También en varios lugares, menciono por ejemplo Santa Cruz, tienen ya institucionalizado lo que llaman la minga. ¿Qué quiere decir esto? Sumar fuerzas de distintos sectores sociales para reducir los focos de infección donde surgen los bichitos que propagan el dengue. Entonces, esto tiene que hacerse a diversos niveles. Entonces, cualquier tipo de enfermedad infecto-contagiosa ya tiene un protocolo para ver cómo se lo va tratando. Pero no es solo problema de médicos, no es solo problema de gobierno, es problema de la sociedad. Y a veces me preocupa, y lo debo decir públicamente, como hay instituciones del gobierno que actúan en estos casos, bueno, me quedo tranquilo en la casa, que el foco infeccioso, el agua contagiosa siga, hasta que vengan pues a limpiármelo. Entonces, yo reclamaría el compromiso de las familias, no esperemos que alguien venga a fumigar, etc., sino las familias actuaremos en esto. Ya tenemos práctica en el dengue y el dengue estaría manejado en este momento, que es otra de las preocupaciones que hay. En el tema del coronavirus, en terminales aéreas, en lugares de entrada de los extranjeros, el control se Ahora, está ahí, haciendo. John, es posible detectarlo, pero usted sabe, y todos sabemos, no siempre se entran por lugares donde se puede detectar. Hay lugares donde no se detecta. Es por eso hay que tener toda la atención. Por ejemplo, entran por tierra, por otros lugares, y por eso hay que tener mucha atención y no generar susceptibilidad, sino cualquier caso donde presente síntomas parecidos al coronavirus, reportarlo al centro de salud más próximo y que ya el protocolo funcione. ¿Cuánto tiempo sabremos de este joven de 18 años si tiene o no este virus? Las siguientes horas y durante esta semana. Durante esta semana. Sí, vamos a tener información más precisa. Dejo de hablar con el ministro interino de Salud. Voy a hacer una pausa aquí y hablo con el ministro de Educación. ¿Cómo no? ¿Con pausa o sin pausa? Con pausa. Con pausa, Con está pausa, bien. con pausa. Con pausa y respiran los padres de familia, porque están bien Así es. preocupados por eso. No, ¿Cómo hay es que que mi dar hijo de primaria tranquilidad. con un aplazo se va a ir de año, por ejemplo? En uno de los primeros temas. A la vuelta después de la pausa en AM, el ministro de Educación está con nosotros. El ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, está con nosotros. ¿Cómo se animó a ser ministro en un gobierno transitorio, Víctor Hugo Cárdenas? Esa es la pregunta que todo el mundo se hace. Llevo muchos años en el servicio público, no de forma continua, pero cada vez que accedía al servicio público tenía que ver con educación. Cuando era diputado, del 85 al 89, uno de mis compromisos ha sido la educación. Me dediqué al trabajo de la Comisión de Educación, proyectos educativos, consultoría nacional e internacional en educación. Cuando fui vicepresidente, con mayor razón, pero antes de eso ya yo había integrado el equipo del ETARE, equipo técnico de apoyo a la reforma educativa, el equipo que diseñó la reforma educativa del 94 al 97, del 93 al 97. Después de dejar ese cargo, a nivel internacional, pues como todos saben, estuve en UNESCO, fui miembro del Consejo Ejecutivo de UNESCO, Bolivia tuvo ese privilegio, y ahí conocí muchos amigos con quienes después hemos trabajado en varios países en educación, ¿ya? Y docente de universidades nacionales y extranjeras en educación, esa es mi pasión, y recientemente pues el gobierno actual me invitó a asumir un desafío gigantesco de reordenar y reorientar el trabajo en el Ministerio de Educación. Entonces, ya que la campaña electoral lo dejé el año pasado, concluimos, este año me gustó esa tentación y acepté la tentación, mordí la manzana y acepté esta responsabilidad que me apasiona. Una cosa que no sé si alguna vez yo le dije, yo he sido el profesor más joven de lo que uno puede imaginar. Si usted El profesor más joven. Más joven. Si usted me dice una edad, le aseguro que se va a equivocar. ¿A qué edad cree usted que di mi primera clase?
En la universidad. No, Estamos hablando de clase universidad. en general. Clase en general. Actué como profesor. A ver, un joven activo, quizás 14, 15 14 años. años. Hace 14 años. Se va a sorprender si le dijera a mis 7, 8 años. A sus 8 años. Mi padre enseñaba 6 cursos de primaria, más el preparatorio, al mismo tiempo. Los asientos estaban en un solo ambiente, pero habían varias pizarras. Entonces mi papá giraba curso por curso enseñándonos. Él me enseñó a mí a leer y escribir. Entonces, cuando yo estaba en primero o segundo de primaria, mi padre me dijo, ayúdame, Y terminó hazte cargo de este curso. Así que por eso ahí me entró el amor Claro, por porque la usted educación. en la mente de la gente pues está como político, ex vicepresidente, Sí. representante, digamos, del sector rural, campesinos, indígenas. Soy y demás. indígena aymara. Eso está en la gente. Cuando Sí, usted sí, lo nombra, sí. dice ministro de Educación, dice, ¿por qué ministro de Educación? Nadie sabía el recorrido que usted había tenido. ¿eh? No, porque sí, profesor desde muy niño. Tengo licenciatura en Ciencias de la Educación aquí en San Andrés y en Letras. Tengo doble pregrado, 2 títulos de pregrado. Tengo títulos de posgrado en Educación y en otras ramas. Y bueno, hice estudios de doctorado también en Educación aquí en Bolivia y trabajando afuera y dentro del país en consultorías en educación y asesorando a varios países con un gran personaje de UNESCO como es el señor Rivero. Con él hemos recorrido Perú, Ecuador, asesorando a gobiernos en educación. No se animan a pedirle el currículum, ¿no? Que lo van a tener que ir a recoger por lo pesado. Lo van a tener que ir a recoger por lo pesado. Ministro, entró sugiriendo algunos cambios que han causado polémica. Uno de estos, el hecho de que los alumnos de primaria con un aplazo puedan ir a repetir el curso. Uy, los padres están que se jalan de los cabellos por ese tema. Ministro, ¿qué va a pasar con ese tema? A ver, primero el contexto y luego le doy la respuesta. Usted sabe que mis antecesores fueron, por varios años, Roberto Aguilar, que fue ministro de Educación, el que permaneció más tiempo en el gobierno de Evo Morales. Hubo otros, como Félix Pazzi, Víctor Cáceres, ¿verdad? Pero el ministro que más tiempo estuvo fue Roberto Aguilar. Luego hubo una ministra, mi inmediata antecesora, que ocupó un breve tiempo, la ministra Patti. Ella, con el magisterio, negociaron varios puntos y llegaron a acuerdos. En la pregunta que usted hace es producto de ese acuerdo. Cuando yo llegué al cargo, ya el acuerdo estaba hecho. Es llamada Resolución Ministerial 001. Está ahí. ¿Es un acuerdo con los maestros? Exactamente. El hecho de que el aplazo de primaria signifique pérdida del año. Eso y otros puntos son acuerdo negociado entre mi antecesora, la ministra de Educación, Virginia Patti, y las confederaciones urbana y rural. Eso está expresado en documentos. Yo llegué después de que cuando eso ya se había consumado. Y obviamente no podía yo negar absolutamente todo. Vamos a continuar esas medidas. Algunas son de mi agrado, otras no son de mi agrado, pero debo continuar. ¿Este es de su agrado? En este punto preciso. Más que ser de agrado, creo que el problema es mucho más grande. ¿Cuál es el título del problema? Se llama el sistema de evaluación. Ese es el punto que en Bolivia no lo hemos resuelto plenamente. Le doy un ejemplo. Por lo general, ¿qué hay que evaluar? La evaluación a veces mide el avance de materias, el avance de contenidos que el profesor hace. A mí me divierte mucho cuando escucho decir, oye, colega, ¿y cómo está usted? ¿Cuánto % de avance tiene en su materia? Dice, tanto por ciento, 80%. Está muy bien. Yo todavía 60. ¿Qué están midiendo? Contenidos. Y educación no es medir contenidos. Cuando se evalúa, no es evaluar contenidos. ¿Qué se evalúa? El proceso de aprendizaje. Si nuestros estudiantes han aprendido o no, han aprendido óptimamente, regular o pésimamente. ¿No? Eso es lo que hay que medir. Felizmente en Bolivia tenemos ya, con la presencia de amigos de UNESCO, un sistema de medición de la calidad educativa y que han aprendido. Ya hemos aplicado el 17 y el 18. Mis antecesores ya lo aplicaron. ¿Y cuál es el resultado, John? Que en la educación boliviana, en primaria, estamos muy mal. Estamos debajo del promedio de América Latina. Ok, entonces, si los pequeños que están en primaria se aplazan y pierden el año, sería algo injusto. Ahora, vayamos a eso. Porque ellos no tienen la culpa, ¿Cuál es el sino el sistema. modelo? ¿Qué dice el modelo de la ley 070 Avelino Signani? Que en primaria no había plazo. Ese era el punto antes de esta negociación. ¿Qué efectos tuvo esto? Estoy
recordando los argumentos a favor y en contra que hubo en ese proceso de negociación con mi antecesor. Entonces dijo de que eso llevó a un alejamiento de los padres y madres de familia del proceso educativo. No puede el aula, el profesor, la profesora hacer todo, ¿no? Hay que apoyarlo. Entonces, hacían los profesores magia a veces, maniobras para justificar la aprobación del estudiante, porque no podía reprobar. Entonces, es un poco, según me contaron, tanto para mi antecesora como para los profesores, no era lo aconsejable, porque fomentó más el descuido que un mejoramiento del aprendizaje. Entonces, que no haya, por ejemplo, este punto se modifica y no haya la autoevaluación del estudiante. Recordará usted que había un porcentaje de autoevaluación. Obviamente los estudiantes, nadie ponía el puntaje más bajo, ellos se ponían el puntaje más alto y eso distorsionaba la evaluación, la calificación. Note usted que el problema de fondo es la evaluación. ¿A qué acuerdo se ha llegado? Que se califica por áreas. Que el 90% de la calificación va a ser sobre... Hay 4 dimensiones. El saber y el hacer copan 90%. Y el ser y el decidir, 10%. Eso es el 100%. La nota mínima de aprobación, ya no una, sino por áreas, es 51. O sea, en un área puede tener 60 puntos aprobado. En otra área, 52 aprobado. Y en otra tener, por ejemplo, 45. Ahí viene la reprobación. ¿Se da cuenta la diferencia? Claro. Y ahora, el problema es, pero es una parte, pero se han preguntado, ¿y está aprendiendo bien, mal, regular? O sea, el aprendizaje es un proceso cualitativo más que cuantitativo. ¿El ser es más importante? En este caso concreto, según el diseño ya de la propia ley Avelino-Cignani y los acuerdos que se han hecho recientemente, se da más valor al saber y al hacer. 90%. Exacto. Exactamente. En cambio, el ser y el decidir solo tienen el 10%. Okay, es un tema de discusión. Personalmente yo no lo comparto, pero hay un acuerdo. ¿Se da cuenta? Por eso, ahora felizmente, John, hay mesas de trabajo. Entonces, yo voy a replantear el asunto en las mesas de trabajo, y no solamente la evaluación, hay muchos otros temas. Las 2 confederaciones de maestros tienen la mayor buena voluntad para conversar. Dialoguemos. Este y otros temas vamos a dialogar. Sobre cómo se va a calificar, sobre cómo se va a calificar a los niños. Sí, pero ya hay un acuerdo. Y ese acuerdo ya ha sido publicado. Es la resolución 001, que marca las reglas de juego para todo el año escolar. Yo podría decir, esto me gusta, no me gusta, pero interrumpimos el proceso. Para darles una respuesta concreta a los padres de familia, esto va a ser así, pero va a contar con su contribución para que la calificación no sea tan draconiana como viene siendo antes. Es decir, si el alumno no repite igualito que el profesor, o si no se acuerda lo que dijo el profesor, aplazo. Claro, la buena intención, tanto de mi antecesor como de los profesores, creo que ha sido, y quiero ver lo bueno, es de que los padres y las mamás no digamos, no me importa mi hijo que vaya a clases porque no va a reprobar. Entonces, ¿cuál fue la consecuencia? Que la escuela ha sido concebida como una guardería, como un depósito. Ahí está depositado, me lavo las manos y adiós. En cambio, ahora, habiendo la posibilidad de reprobación, ojo, hay que preocuparse. Pero sinónimo de aplazo es burro. No necesariamente. ¿Cómo no hacemos de que el niño no se traume con aquello? Porque ¿de quién es la responsabilidad? ¿Quién es más responsable? ¿El niño que se aplaza y termina con la etiqueta de burro? ¿Ya? ¿El profesor que no sabe dar una clase y hacerse entender con el alumno por las diferencias que hay entre los alumnos? ¿O es el sistema educativo que no le permite al alumno poder sacar lo que tiene dentro? El asunto es más complejo, John. Comparemos, por ejemplo, con una empresa. Uno tiene algo de pesitos, quiere hacer un emprendimiento. Le puede ir bien, le puede ir mal. Si le va bien, excelente. ¿Qué pasa si le va mal? Por alguna razón, su emprendimiento acaba mal. ¿Es un burro? No, simplemente tiene que decir, en ese rubro no es bueno hacerlo, voy a cambiar de rubro. Uno tiene que aprender también del fracaso. En la educación pasa lo mismo. La aprobación o la reprobación no hay que verlo como que es burro o es inteligente. Detrás de eso está la teoría antigua ya de que la inteligencia es una sola, la inteligencia es racional, y por eso se privilegia matemáticas. El profesor de matemáticas es el profesor más importante de todos.
Y el resto no se le da importancia. Profesor de música, marginal. Profesor de religión, perdón, de dibujo. Sí, no, eso está mal. Entonces, hoy la visión de aprendizaje está basada en la concepción de teorías, de la teoría de inteligencias múltiples. Entonces, en un campo puede ser bueno, en otro campo no. Me explico. Un estudiante puede ser muy bueno en matemáticas, sacar buenas notas, pero por decirlo algo, a ver, en lenguaje, no hacer lo mismo. Por eso no es burro. Lo único que se detecta es bueno en matemáticas, no tan bueno en lenguaje. ¿Qué debe hacer el profesor? Exacto. Reforzar, apoyar lenguaje. ¿Se da cuenta? En cambio, otra persona, otra niña, al revés, buena para el lenguaje, pero no le gusta matemáticas, no es buena. Entonces, ya la señal de él es como un campanazo en la posibilidad de reprobación, porque ahora no hay una nota de todos, sino se califica por áreas. Entendemos ¿no? que cada alumno tiene un potencial, sirve Exacto. para algo. Sí, siempre. Cuando siempre. se lo aplaza, Sí. la sensación que queda en el niño o en el alumno es de que no sirve para eso. Claro, Es esa es un la global, lectura es un global. equivocada que tenemos. Y no debería ser. Además, el profesor tiene que tener como objeto no aplazar estudiantes, sino desarrollar un proceso de aprendizaje provechoso. Pero también reportar a los padres de familia cómo está evolucionando sus Ministro, hijos. quiero aterrizar este avión Sí. y decirles a los padres de familia, sí, un aplazo va a hacer que su hijo en primaria repita el año, pero se va a modificar o mejorar el sistema de evaluación para que sea una calificación más justa para cada uno. ¿Esto es así? Voy a decirle, a ver, en dos partes mi visión de esto. Como ministro, estoy obligado a respetar los acuerdos a que han llegado anteriormente. No puedo retroceder. Me guste o no me guste. Ya, por una parte. Entonces, el acuerdo es que ahora se califica por áreas, el 90% va al saber y el hacer, y el 10% va al ser y el decir. Y no va a haber autoevaluación. Y en la práctica, con eso se modifica a nivel micro la ley Avelino Ciñani, que decía que no iba a haber aplauso. Primer punto. Segundo punto. Mi obligación es discutir la complejidad del tema evaluación. Y eso tengo que hablarlo con los profesores, con los padres de familia, ¿no? Con los especialistas, porque es un tema más complejo. Digo, bueno, han llegado a este acuerdo, bueno o malo, pero es un acuerdo que permitió iniciar el año escolar en condiciones normales. Y yo creo que esa ha sido la orientación de mi antecesora. Pero mi obligación es, ojo, el problema es más complicado. Discutámoslo. Hay mesas de trabajo entre el ministerio y el magisterio y este va a ser uno de esos temas. Ahora, ¿cómo evolucionamos y a acuerdos llegamos? Veremos en los pocos meses que me toca conducir el ministerio, pero lo vamos a encarar. Ministro, ¿desde este año trimestral? Sí, sí. Ahora, ¿por qué? Otra vez, ¿cuáles han sido los argumentos? Como era evaluación bimestral, los profes dijeron el tiempo es muy corto. ¿Ya? En cambio, una evaluación trimestral nos da más tiempo para desarrollar procesos de aprendizaje, ¿no? Y el enfoque del PCP, como llaman, proyectos comunitarios productivos, ¿no? Que era el enfoque de la Avelino Ciñani, nos requiere más tiempo. Y 2 meses nos constriñe. Entonces, estoy recordando, conversé con mi antecesora y yo le pregunté, es exactamente esta pregunta. ¿Cuáles fueron los argumentos para pasar de una evaluación bimestral a una trimestral? Y me contó muy gentilmente mi antecesora y también con docentes. Entonces, esta es la idea, dar al profesor un tiempo más holgado para desarrollar procesos de aprendizaje, para evaluación y para, si usted quiere, reforzamiento. Antes se hablaba de cursos de reforzamiento. En el curso del proceso escolar, en el calendario educativo, incorporen trabajos de apoyos, de reforzamiento, porque ningún estudiante en todas las inteligencias desarrolla de la misma forma. En algunas áreas sí, en otras no. Entonces, esa diversidad tiene que estar el profesor atento para ir mejorando óptimamente. Con esa valía y conocimiento que usted tiene en el tema educativo, hay cosas que están bien y cosas que están mal, escuché decir en la Avelino Ciñani. Así es. La sociedad, conforme va cambiando, requiere de otros aprendizajes también. Quiero referirme a la currícula en los colegios, ministro. Mucha gente dice, ¿qué tan necesario es de que, por ejemplo, se lleven en el colegio derechos humanos, no violencia, drogas, etcétera, etcétera, algunas otras materias que en el hoy son importantísimas inculcarle al alumno? ¿Ha pensado usted en cambiar esa currícula educativa? Sí, efectivamente, y estoy luchando desde hace años en este tema. Para responderme, permítame decirle
John, y a los queridos televidentes. Estudié el tema educativo en varios países, pero le menciono, por ejemplo, en Japón. Antes de llegar a la escuela, antes de llegar al kinder, si usted quiere, el niño o la niña ya está formado en puntualidad, en higiene, respeto al padre, cumplimientos, disciplina, respeto a la autoridad, respeto a la ley. O sea, no esperan que la escuela forme, ya la familia los forma, es parte de la cultura japonesa. Yo digo en Bolivia, no podemos hacer algo así. O sea, papá, mamá, a veces nos lavamos las manos y que el profesor o la profesora haga todo, no es así. El agente educativo, formador, no solo es el profesor, no solo la escuela, el colegio, la universidad, la familia. Los mejores sistemas educativos aprovechan el poder y la potencia que tiene padre, madre, hermanos, hermanas en la educación de los menores. Primer punto. Segundo punto, usted habla de valores, de respeto al prójimo, de no discriminación, no racismo. No violencia. Eso, no violencia, no se aprende solo en la escuela, en la familia, en la sociedad. Entonces, coordinemos. Por eso vamos a convocar y trabajar con padres de familia, con maestros y con otros sectores para avanzar en ello. Ahora bien, en Bolivia tenemos la mala costumbre y tentación. Ajá, John Arandia, no violencia. Perfecto. Creemos una materia de no violencia. Alguien habla derechos humanos. Ya, crearemos otra materia de derechos. No, eso es pésima respuesta. Diagnóstico bueno, pero respuesta pésima. En educación no todo se explica en materias. Hay lo que se llama dimensiones transversales de educación. Me explico. Por ejemplo, la no violencia, que es prioridad del actual presidente Áñez, no hay por qué enseñarlo en una materia, sino en todas las materias. Y no solo en el sistema educativo, sino en la familia. Ahora, ¿pero qué va a hacer el profesor para enseñar a la familia? Ahí están los medios de comunicación. Entonces el maestro es un agente de trabajar contra la no violencia, los medios de comunicación, familia, etcétera. Entonces, esos temas los deberemos incorporarlo como unas dimensiones transversales de esto. La no violencia está. Hay un plan, Ministerio de Educación, Ministerio de Justicia, otros ministerios, estamos trabajando en un plan de contingencia para luchar contra las formas de no violencia. ¿Cuándo se va a hacer? Ya está en marcha y esta semana vamos a publicar ya el primer documento de trabajo. Estamos trabajando en esto. Y en otros países esto se llama educación democrática. Otros tienen educación ambiental, educación sexual. Es decir, hay varias dimensiones transversales que no lo hace una materia, sino lo hacen todos los profesores en todas las materias. Ese enfoque a mí me encanta. Entonces, en estas mesas de diálogo, yo voy a invitar a los profesores y padres de familia, hagamos eso, construyamos dimensiones transversales y involucremos a los papás y mamás en el proceso educativo. Ministro, tengo un minuto. ¿Cómo va a ser la relación con ese magisterio que dice, no van a empezar las clases, pero empiezan clases y después dicen, ahora que hemos empezado es para organizarnos y salir a marchar, ¿no? Hasta ahora, excelentes relaciones, muy buenas relaciones. No soy ingenuo para creer que algún tema tal vez pueda generar fricción, problemas, pero mi estilo es prevenir antes que curar y lamentar. Entonces, si hubiera algún problema, pues lo vamos a conversar previamente. Yo, en tantos años de gestión pública y de vida política, he aprendido algo. Solo la muerte no tiene solución. Todo lo demás, solución. Ahora, no siempre solución maravillosa. Solución regular, no importa, pero solución al fin. Entonces ya expresé que mi voluntad es hablar, conversar con el magisterio urbano, con el magisterio rural, con quienes me conozco, somos grandes amigos, hemos estado en varios eventos, a veces en distintas trincheras, en distintas posiciones, pero ahora lo que nos debe unir es la educación. Pero ahora con un rumbo muy preciso. Los pocos meses que me toca ser ministro de Educación, voy a trabajar para sentar las bases para la construcción a mediano y largo plazo de un pacto nacional por la transformación educativa. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo era vicepresidente hemos impulsado la ley de reforma educativa, pero no hubo un pacto nacional de todos y duró poco tiempo. La ley de Benigni va a durar lo que duró el gobierno de Evo Morales y otros proyectos de la misma forma. En Bolivia así no vamos a cambiar. Necesitamos una reforma educativa que dure 2, 3, 4, 5, 6 gobiernos. Lo que ha hecho Perú y lo que han hecho los otros países. Entonces, eso va a ser mi preocupación. Y en ese marco, les voy a invitar a los profesores urbanos y rurales, no pensemos solo en lo pequeño, sino pensemos en lo grande, porque además ellos van a ganar. Si hacemos ese pacto, la sociedad va a pensar que la educación es algo muy importante. En Finlandia, no cualquiera es profesor.
es la profesión más respetada y mejor pagada. Así es. Entonces yo sueño, tengo esa ambición de que algún día, esto no va a ser en meses, pero algún día, pues, ser maestro, ser maestra, ser profesor, sea algo realmente bien considerado por los ciudadanos y bien respetado. Por eso yo invito a todos, sobre todo al magisterio, a que conversemos, negociemos, tenemos mesas de diálogo y estoy animado de ese propósito. Ministro, muchísimas gracias pues, por un visitarnos. gusto. Le Un agradezco placer. mucho por este tiempo y agradezco también a su equipo de comunicación. Pues que me ha no se va a facilitado librar tenerlo de acá. nosotros usted ni sus colegas. Voy a diseñar proyectos que les involucren los medios de comunicación porque ustedes tienen un efecto impresionante. Venga, Entonces, venga, y son agentes venga. educativos Estamos también. dispuestos. Así que tenemos que trabajar. en Sírvase eso. de este programa. Sírvase ¿Cómo no? de este programa, ministro. Acepto el Muchísimas desafío, gracias. lo tengo filmado y he tomado debida nota. Muy bien, Hasta además que pronto, registrado por adiós. 5 cámaras de acá. Así Un es, abrazo. hasta pronto. Gracias, ministro. A la vuelta, es cierto en una geografía electoral que el voto de quienes vivimos en las ciudades vale menos que el voto en el área rural. Se dice que es una estrategia, hasta se dice que es una estrategia creada en el país por Venezuela y Cuba para favorecer a gente como, por ejemplo, Evo Morales. Un analista, periodista, además, habla con una cadena colega y siembra en las redes sociales esa preocupación. Invitamos a un experto en temas electorales en instantes para que nos hable de ese tema. Por favor, acompáñenos, Esquides, ya volvemos. Ahora Noticias, AM. Gustavo Torrico ha sido detenido. Tenemos última información con Apolinar. Paco Apolinar, muy buenos días. Adelante, por favor. Sí, Apolinar, estamos tratando de conversar contigo ahora. Adelante. Son oyentes de Fides en todo el país. Sí, Apolo, tenemos... Gracias, buen día, son oyentes de Fides en todo el país, televidentes de antes de mediodía, exactamente, hace instantes nomás, el asambleísta departamental por el Departamento de La Paz, Gustavo Torrico, ha sido aprehendido por la policía. El arribado hasta la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de La Paz, enmadrillado y acompañado de varios efectivos de esta repartición de la policía. Él está con un mandamiento de aprehensión en su contra bajo los delitos de sedición, terrorismo y financiamiento al terrorismo. Él se encuentra en estos momentos en una dependencia de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de La Paz, seguramente para prestar declaraciones informativas por esta denuncia en contra de este asambleísta departamental de La Paz. Esto es lo que decía el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, Iván Rojas, al respecto de la aprehensión de Gustavo Torrico hace instantes nomás. El trabajo coordinado entre las unidades especializadas de la Policía Boliviana y los organismos de investigación concluye con la ejecución de una orden de aprehensión en contra del señor Gustavo Torrico Landa, mismo que hace aproximadamente unos 25 minutos ha sido aprendido. Y en estos momentos sí podemos indicar, han verificado ustedes, que se encuentra en dependencias de la FCC. Reiteramos entonces, John, que hace instantes nomás Gustavo Torrico, asambleísta departamental por La Paz, ha sido aprendido por la policía y conducido a celdas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, acusado de los delitos de terrorismo, sedición y financiamiento al terrorismo. Apolinar, Paco, Grupo Fides La Paz. Gracias, Apolo, por esta información acá en Fides. 11:29 es la hora. Ahora Noticias, AM. Hemos confirmado esta información que viene desde el periodista y analista Humberto Bacaflor, Premio Nacional de Periodismo, además. Lo dijo en Radio Panamericana, lo hemos confirmado hace algunas horas nada más, y esto ha creado una serie de viralización de esta información y por lo tanto preocupación. Hoy en Radio Panamericana, dice lo que está circulando en redes sociales, Humberto Bacaflor explicó que debido a que se está considerando el voto ponderado, el voto de los citadinos vale 1/3 de los votos del campo. Es decir, que nosotros, que somos el 72% de la población, solo elegimos la mitad de los representantes en el Congreso.
y que los habitantes del campo, a pesar de ser ahora solo el 25% de la población, elige el otro 50%. Su voto vale el triple del nuestro. Esto ha sido diseñado en el anterior gobierno con la participación de los venezolanos y el español Pablo Iglesias, específicamente para que siempre gane el MAS. Esto es muy grave, señores. La geografía electoral ha sido diseñada de esa manera. Debemos pedir enérgicamente que esto se modifique. Por favor, si en el grupo hubiera algún abogado que nos pudiera dar más información sobre el tema, es vital ver este tema. Eso es lo que está circulando en las redes sociales. Quiero darle la bienvenida esta mañana al vocal del Tribunal Departamental Electoral de La Paz, pero además experto en temas electorales, Fernando Arteaga. El doctor Fernando Arteaga está con nosotros. Fernando, un gusto tenerlo aquí. Buenos días y bienvenido. Bienvenido, muchas gracias John por la entrevista. Creo que es importante informar sobre este tema y aclarar algunas dudas sobre estos aspectos de la geografía electoral. A ver, ¿qué es geografía electoral? Bien, básicamente la geografía electoral consiste en la delimitación que se hace en un determinado país para el tema del sistema electoral. Vale decir, cómo está estructurado un determinado país para saber cómo se van a distribuir sus escaños, cómo va a ser la distribución proporcional de las autoridades que se van a elegir en función a criterios poblacionales o criterios territoriales. En el caso boliviano, ha habido una división de este tipo de división territorial, primero en circunscripciones uninominales, las circunscripciones plurinominales, que son conocidas por los procesos electorales que han venido produciéndose en los últimos años. ¿De dónde vienen las circunscripciones uninominales? Nacen en el año 1997, se producen las primeras 68 circunscripciones uninominales, se hace una distribución que lo hace en su momento la Corte Nacional Electoral. La segunda distribución se realiza después del censo del 2001, donde las circunscripciones de 68 suben a 70. Y la última distribución de escaños o de circunscripciones uninominales se la realiza el año 2014, luego del censo del 2012. Indudablemente, este trabajo que técnicamente lo hace el órgano electoral tiene sus connotaciones porque se tiene que atender primero a criterios poblacionales, a criterios territoriales y a veces encontrar esta, digamos, media que pueda ser algo proporcional a la población es un poco complicado. Yo recuerdo que el año 2014, con esta última distribución que hubo, el analista Humberto Bacaflor también hizo el mismo análisis, vale decir, hubo muchas críticas. Si ustedes recuerdan, en el 2014 hubo mucha controversia sobre esta delimitación que se produjo en el 2014, por esta aparente desproporcionalidad que se hubiera producido entre campo y ciudad. Yo aquí quiero hacer una aclaración de tipo legal, antes de entrar a algún otro comentario técnico. La Constitución, en su artículo 146 y respaldado por la Ley 421, especifica y aclara que este tipo de distribución o este tipo de asignación o distribución de escaños solamente se lo puede realizar después de un censo. Vale decir que en este momento legalmente es imposible hacer una redistribución del total de escaños en Bolivia. Debemos esperar un nuevo censo que se va a producir seguramente el año 2022. Si quisieran rehacer una geografía electoral, tendría que esperar un nuevo censo. Habría que esperar eso, porque eso nos da los datos poblacionales, nos da el dato de estos temas indígenas que son fundamentales también en la nueva Constitución, porque se deben atender a criterios de equidad, a criterios poblacionales, a criterios de unidad geográfica, etcétera, que en su momento deben ser considerados y analizados pertinentes. Ok, el Tribunal Electoral no puede cambiar esta regla de juego. Así es, y además esto se ha reforzado con la ley 1266, que es la ley que da el marco a este proceso electoral muy excepcional,
donde dice que para esta elección no se van a modificar esta codificación electoral. Claro. Ahora bien, vamos a este tema de fondo. ¿Es cierto que el voto en las ciudades vale menos que el voto en el área rural? Esa es la denuncia. Eso yo creo que es un tema de análisis profundo. Creo que al órgano electoral no le corresponde hacer este análisis en este momento, por lo menos, donde no podemos hacer ningún cambio. Pero yo he traído unos datos que pueden ser interesantes para que la gente lo considere. Y en el caso específico La Paz, que es el área donde estamos trabajando como vocales del Tribunal Departamental. La Paz tiene 14 circunscripciones uninominales. ¿Puedo mostrarlo esto? Sí, claro, por favor. Claro ahí. que sí. Ahí lo presto. Para que... 8 de estas circunscripciones están en área urbana. Vale decir, 8 circunscripciones de La Paz corresponden entre La Paz y el Alto, y las 6 restantes están en el área rural. ¿Por qué es bueno mostrar este cuadro? Este cuadro está con datos del año pasado, con datos de inscritos, de ciudadanos. Entre las circunscripciones de La Paz y el Alto tenemos alrededor de 1.200.000 habitantes. Es un dato que lo presento para el análisis, y el restante de las provincias tienen cerca de 500.000 votantes. Entonces, con esto no quiero desvirtuar nada, simplemente es un dato real de la situación en el departamento de La Paz, donde la mayor cantidad de población votante está en el área urbana y el resto está en el área rural, ¿no? Por la delimitación geográfica que hicieron el año 2014. Así es. Esta es una muestra de cómo, por ejemplo, la mayor votación va a estar necesariamente en el área rural. 1.300.000 votan entre La Paz y el Alto, es área urbana. Y las provincias tienen 561.000 votantes. Entonces, es un dato para que la gente lo considere, para ver que tal vez posiblemente el análisis que hace Humberto Bacaflor puede que sea del contexto nacional, donde ha habido modificaciones indudablemente, se han tenido que restar a ciertos departamentos de sus circunscripciones para asignar lo que llamamos las circunscripciones especiales indígenas. Por eso el año 2014 de 70 circunscripciones se han reducido a 63. ¿Por qué? Porque se ha privilegiado el tema indígena, se han asignado 7 circunscripciones a ciertos departamentos. ¿Ha habido entonces en un trabajo de división geográfica, podemos hablar de alguna intención por llevar más esta división geográfica favoreciendo al área rural y desmereciendo al área citadina? Yo no me animaría a decir que ha habido ese tipo de asignación, simplemente lo que se ha hecho es tratar de buscar cierto equilibrio en la asignación de los escaños a cada departamento, pero aquí cuál es el tema técnico. No se olviden que tenemos 130 diputados que hay que distribuirlos a nivel nacional, y estos 130 están en la Constitución. Indudablemente el análisis debería partir de este punto. La Constitución nos dice cuántos diputados son los que deben asignarse para todo el territorio. Si bien la población naturalmente va en crecimiento, indudablemente habría que hacer un análisis posterior de que tal vez habría que modificar la Constitución en la cantidad de diputados que necesitamos asignar en Bolivia. Porque lo que se ha hecho el 2014 es sobre esos 130 redistribuirlos internamente. ¿Qué es lo que se ha hecho el 2014? De los plurinominales se ha tenido que restar para asignar a los uninominales. Por eso ha habido una, si se quiere, variación que podría ser un análisis en desmedro de ciertos departamentos de la cantidad de diputados. Humberto Bacaflor, perdón, no es que dice exactamente lo que está aquí, ¿no es cierto? Es un escrito que no puede ser no textual de Humberto Bacaflor, pero se deja entender en el fondo de que sí hay entonces una división geográfica electoral desproporcionada para, digamos, una realidad nuestra nacional. Sí, aquí yo quiero ser un poco técnico en este tema para aclarar a la ciudadanía y no generar, digamos, debates que posiblemente podrían afectar el proceso electoral. Por eso acudía a la Constitución, acudía a la ley
que establecen los criterios por los cuales se hace esta distribución total de escaños. Ningún país en el mundo tiene una distribución perfecta de estos escaños. Siempre hay lugares donde hay o sobrerepresentación o subrepresentación. Por los criterios mismos que establece en este momento nuestra Constitución, se debe atender a criterios poblacionales en algunos casos, a criterios proporcionales en otros casos. ¿A qué me refiero con esto? La Paz tiene cerca de 1.900.000 votantes. Pando tiene un universo mucho menor, pero proporcionalmente la Constitución lo establece, le deben tocar 5 diputados. Entonces, tal vez por población le correspondería menos, pero hay un criterio de equidad entre los mismos departamentos que establece un mínimo de distribución para cada departamento. Bien. La pregunta de fondo, doctor, es si esta distribución electoral afecta el poder que puede tener en el voto la gente que vive en las ciudades. Aquí yo quiero aclarar un punto. Humberto Bacaflor se refiere al voto ponderado. En Bolivia no existe el voto ponderado porque esto significa, y esto viene un poco de las sociedades civiles, uno cuando tiene acciones tiene posibilidades de tener más peso en su voto por las acciones que tiene. ¿A qué me refiero? Si son, por decirle, 4 socios y un socio tiene el 50% de acciones, su voto pesa más que el resto de los socios. En el caso boliviano no es así, ¿no? Cada departamento tiene su distribución de circunscripciones, cada ciudadano vota por un diputado nominal, por un candidato a presidente, y ese voto se contabiliza de esa forma. Esto no quiere decir que el voto de un ciudadano paceño sea menos que de un ciudadano tarijeño, ¿no? Cada uno vota por una opción. Y el criterio de voto ponderado me parece que es un poco exagerado a la explicación que en este caso corresponde al sistema electoral. Si hubiera una desproporción, como les decía, esto merece un análisis mucho más profundo, mucho más técnico en cuanto a la cantidad poblacional. Con el dato que yo he dado del Departamento de La Paz, más bien estaríamos demostrando tal vez un poco lo contrario. El voto urbano es mucho más pesado que el voto rural. Cerca de 1.300.000 vota en el área urbana y solamente 500.000 en el área rural. Quiero tomar este término ponderación. ¿Un ciudadano es un voto en la ciudad? Claro. ¿O cuánto vale un voto de un ciudadano en la ciudad? Es un poco complicado entrar a esa temática en este momento, ¿no? No se pondera el voto del ciudadano. Cuando el ciudadano va, su voto se respeta porque vota por una opción, en este caso para presidente y para diputado uninominal. Entonces no podríamos decir que el voto del ciudadano urbano es más pesado que el del rural. Simplemente es esto un análisis que se hace por esta delimitación que en su momento se hizo, que es esta la que en este momento que está vigente, que ha tenido una distribución y que en el caso de La Paz son la mayor cantidad de diputados asignados, ¿no? Y si ustedes ven en el tema senadores, aquí se rige un criterio proporcional, es decir, todos los departamentos tienen una misma cantidad de senadores. Exacto. Entonces, si se dan cuenta, este trabajo técnico que en algún momento se hizo en el órgano electoral, indudablemente tal vez no responda a una realidad que en su momento tenía por la cantidad de habitantes, por la extensión poblacional, etcétera, pero que ha tratado de, en su momento, resolver el tema de que solamente había que distribuir 130 diputados y mantener la cantidad de senadores, ¿no? Quiero entender al final de que el Tribunal Electoral pudiera hacer este trabajo, no lo puede hacer ahora por las condiciones en las que estamos yendo a las elecciones. Quiero entender que una condición para que el Tribunal lo haga es un nuevo censo. Así es. Y una nueva norma. Le pregunto al final, doctor Arteaga, ¿es importante hacer un cambio en la renovación de esta geografía electoral en el país? Indudablemente que sí, indudablemente que sí. No se olviden que en su momento, el 2014, se produjo mucho debate sobre el tema por la reducción que varios departamentos tuvieron a sus escaños. Y en algunos casos, algunos departamentos peleaban porque se asignen mayores escaños en el tema de diputados, pero la limitante fue siempre el número total de diputados de 130.
Como les decía, ningún país logra una equidad evidente a la cantidad de población y territorio que tiene. Y esto es un trabajo delicado que se debe encarar además con mucha seriedad hacia adelante. Se debe esperar el nuevo censo, sí, porque esto va a dar mayores criterios tanto al órgano electoral como a otro tipo de expertos que pudieran ayudar a hacer una nueva delimitación de escaños, de circunscripciones, atendiendo a criterios proporcionales, a criterios de equidad. Lo importante, creo, era aclarar que en este momento tenemos una limitación constitucional y legal que impide al órgano electoral hacer una reformulación y por lo tanto creo que es importante aclarar a la población que no deberíamos generar un debate innecesario, más bien trabajar sobre lo que sobre lo que tenemos en este momento en la legislación, pero hacia adelante sí encarar un proceso serio de reformular la geografía electoral. Muchísimas gracias, doctor Fernando Arteaga, vocal del Tribunal Departamental Electoral de La Paz, experto en temas electorales. Le agradezco mucho por estar aquí y explicarnos este tema. Muchas gracias y un gusto al órgano electoral informar a la ciudadanía. Esta es una explicación de lo que pasa en la Isla del Sol con estas dos comunidades, lo que afecta prácticamente a toda la Isla del Sol. Afecta al turismo en un precioso lugar en medio del lago Sagrado. Ojalá que las autoridades puedan lograr consensos. Me dijeron que se está trabajando en este tema. El lunes vamos a tener a la viceministra de Turismo en el programa para que nos explique lo difícil de esta situación y si podemos cooperar en algo desde aquí, pues estaremos prestos. Sabemos que a través de Radio Fides nos están escuchando en la Isla del Sol. Les enviamos un gran saludo a todos los pobladores de Chaya, Chayapampa, la parte por decir así, del turismo donde llegan los turistas allá, deseándoles que pronto se haya una solución, pero si se mantienen las posiciones radicales nunca se va a llegar a una solución. La idea es que los que tienen cedan un poco y los que no tienen puedan tener por lo menos un poco y todos así vivan en sana convivencia. Amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta edición de Antes de Mediodía. Les saluda John Arandia, deseando que tengan una muy buena tarde. Ya vienen las noticias acá en Fides en la hora del país. Muy buenos días, amigos. Hasta mañana a las 10 de la mañana con 10 minutos.